Este 2 de abril está en juego algo más importante incluso que la presidencia del Ecuador. Están en juego la paz y la armonía entre ecuatorianos. Este 2 de abril, todos y todas quienes aman a su país, quienes aman a su familia y quienes han meditado su voto y han elegido a Lenín Moreno y Jorge Glass, deben votar. No puede quedarse nadie sin hacerlo. Este no solamente será un voto para continuar por la senda del desarrollo, la justicia social y la sociedad del conocimiento, sino lo que es más importante, será un voto a favor de la paz y la unión entre ecuatorianos. Hay que conseguir una victoria tan clara que es imposible que el banquero use el comodín del fraude, para que no tenga opción de incendiar el país, sembrando caos y hasta muerte en el Ecuador. Al oír estas expresiones podríamos pensar que son un poco exageradas. Lamentablemente no son exageraciones, es la más pura verdad. La oligarquía ecuatoriana no solamente que no descarta un escenario de confrontación y violencia, sino que hasta lo prefiere. Esto lo vamos a demostrar en este primer capítulo. En un segundo capítulo demostraremos que la única manera de votar a favor de la paz es votar masivamente por el binomio de Alianza País, porque aunque gane Lasso, la violencia está inscrita en su maquiavélico plan. Vamos a lo primero. ¿Es exagerado decir que el banquero y la derecha quieren incendiar el país? No, no es exagerado. Las oligarquías prefieren el caos a los gobiernos independientes de sus órdenes y mandatos. Miremos a nuestro alrededor. Por ejemplo, en Brasil, en la celebración del Mundial de Fútbol y después en las Olimpiadas. Las oligarquías invirtieron millonarias sumas y esfuerzos para calentar las calles. No les importó para nada la imagen que daba Brasil al mundo, si con eso hacían daño al gobierno de Dilma Rousseff. Después pudimos ver su objetivo, sacar a Dilma de la presidencia para la que fue electa y poner a un corrupto servidor de los ricos de ese país. Miremos otro caso, el de Venezuela. Después de la muerte de Chávez y el triunfo en las elecciones de Nicolás Maduro, la oposición mandó a incendiar las calles convocando a las guarimbas. Resultado, 43 personas muertas y más de 800 heridos. Leopoldo López está preso por incitar a la violencia precisamente. Un apunte, los grandes medios hablan todos los días de Leopoldo y su esposa, pero de los muertos que irresponsablemente causaron, no dicen nada. Y, para no irnos más lejos, recordemos los llamados aquí mismo en nuestro país a incendiar Quito, si ganaba Lenin en una sola vuelta. Los insultos a los pueblos manabita y esmeraldeño, donde Alianza País triunfó con holgura, las mentiras y montajes para decir que hubo un fraude, y el membrete de borrego que le endilgan a los simpatizantes de la fuerza que ganó las elecciones. Está comprobado. A las oligarquías latinoamericanas y mundiales no les importa sembrar de muerte y hambre un país si con eso consiguen debilitar a los gobiernos progresistas elegidos por el pueblo, incluso en Europa. Basta con mirar lo que hizo la Troika con el pueblo griego. Asfixiarlo y chantajearlo hasta que sus representantes tuvieron que desistir de su soberanía y hacer caso de las órdenes emanadas por la Troika, a pesar de que su pueblo en las urnas eligió otra cosa. Pero hay algo más, hay un aliciante para que las oligarquías siembren el caos: pescar a río revuelto, como lo escuchan. Naomi Klein, en un libro titulado La doctrina del shock, denuncia la política de lo que ella llama el capitalismo del desastre, consistente en, abro comillas, esperar a que se produjera una crisis de primer orden o estado de shock y luego vender al mejor postor los pedazos de la red estatal, mientras los ciudadanos aún se curan del trauma, cierro comillas. Refiriéndose a los tiempos que corren, dice Naomi Klein, esta forma brutal de capitalismo ha surgido en un brutal parto, cuyas comadronas han sido la violencia y la coerción, infligidas en el cuerpo político colectivo, así como en los innumerables cuerpos individuales. Lamentablemente nosotros en Latinoamérica lo sabemos bien, la Operación Cóndor. La historia del libre mercado contemporáneo, nos dice Naomi, ha sido escrita con letras de shock. Imaginémonos por un momento los sueños libidinosos de nuestra oligarquía nacional y extranjera ante la posibilidad de festinar toda la ingente obra de la Revolución Ciudadana
y lo que serían capaces de hacer para apropiarse de ella. Además, en el Ecuador esta predicción ya se cumplió. ¿Acaso no fue eso lo que hizo el banquero candidato? Claro, aprovechó la crisis del feriado bancario para beneficiarse en 30 millones de dólares, según la denuncia del diario Página 12. No es exagerado decir que la oligarquía ecuatoriana busca el caos. Por esta razón, la derrota de Lasso debe ser aplastante. No nos dejemos manipular. No se puede votar a un banquero para dirigir un país. Es como poner al lobo a cuidar el rebaño. Meditemos el voto con cuidado. No vaya a ser que al votar manipulados por el miedo o invitados a un cambio de mentira como en Argentina, o al votar desde la pasión o el enfado, estemos conduciendo a nuestro país al precipicio de la confrontación y al horror de la muerte. Somos un país privilegiado que no conoce los males de la guerra. No cometamos el error de nuestros vecinos y nosotros sí, votemos por la paz.